siempre lo hago con las sesiones, es tratar de recordar un poco cuál ha sido la temática que hemos estado viendo pues durante las últimas sesiones, ¿no? Entonces pues quisiera escucharlo un poquito, a ver de pronto qué me puede contar. ¿Qué fue lo último que estuvimos viendo? Las partes del discurso, el verbo can. Estuvimos viendo el verbo can, ¿no? Sí. Ok, La good. demostrativa. Ok, ¿Y qué? Sí, hasta ahora solo dijiste que no persona que hacía modelos posesivos. listo, pero antes de pasar a los posesivos, vamos a retomar un poquito el tema del verbo can. Listo, de pronto para terminar de afianzar algún concepto o reforzar alguna idea que pues tengamos por ahí como volando. Entonces, tenemos por aquí el verbo... bueno, espero primero comparto pantalla porque no me está viendo. Listo, me confirma por favor si ya estamos viendo la pantalla. Ok, listo. Entonces nosotros tenemos el verbo can. ¿Listo? El verbo can tiene un significado. ¿Cuál es? Poder. El verbo poder. Listo, muy bien. Cuando nosotros hablamos de oraciones en inglés de forma general, no necesariamente del verbo can, porque lo podemos hacer con el verbo to be o con cualquier otro verbo, nosotros debemos seguir una estructura para tres tipos de oraciones, para oraciones afirmativas, oraciones negativas e interrogaciones, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de las partes del discurso, hablamos de los elementos que componen una oración. Entonces, ¿cuáles son las partes que componen una oración afirmativa? Son tres elementos claves. Sujeto, verbo y complemento. Listo, perfecto. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos el complemento. Ahora bien, si la oración es negativa, ¿cuál es la estructura que tenemos? A ver, creo que sujeto, Ujú, verbo, luego el negativo, ujú. luego el complemento. Listo, perfecto, muy bien. Y finalmente para las preguntas, Para las preguntas. No recuerdo. ok, para las preguntas, la estructura que nosotros vamos para la estructura de las preguntas, vamos a tomar como base la estructura de las oraciones afirmativas. Entonces, las oraciones afirmativas tienen tres elementos en el siguiente orden: sujeto, verbo, complemento. Cuando es una pregunta, vamos a tener los mismos tres elementos, pero en un orden diferente. Mientras que en la oración afirmativa comenzamos con el sujeto, en la interrogación o en la pregunta comenzamos con el verbo. Mientras que después del sujeto va el verbo en la oración afirmativa, en la interrogación después del verbo va el sujeto. Entonces, si nos damos cuenta, hay un cambio de posición entre el sujeto y el verbo, que en la pregunta se convierte en verbo y en sujeto. ¿Sí lo vemos? Listo. Y luego igual también tenemos el complemento y el signo de pregunta, que es lo que nos indica a nosotros que es una pregunta. ¿Listo? Entonces, tenemos claras las estructuras, tenemos claras las partes que componen cada una de las oraciones. Vamos a ver qué compone cada elemento. Entonces, cuando hablamos de sujetos, hablamos de pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales que nosotros tenemos en inglés? I, you, he, she, it, we, it. I, you, he, she, it, we y they. We y they. Listo. ¿Qué significa I? Yo, You, usted, ustedes. he, Él, she, ella, it
cosa, we nosotros, y they. ellos. Listo, perfecto. Luego de que ya nosotros hemos ubicado el pronombre personal, o en este caso el sujeto, vamos a ubicar el verbo can, que el verbo can va a ser el mismo verbo para todos los sujetos. Y luego tenemos el complemento. Entonces aquí es donde yo digo I can play. Oh, I can play soccer. Yo puedo jugar fútbol. Yo le pregunto, you can, ¿cuál sería el complemento? ¿Te puedes bailar? Ok, perfecto. ¿Cómo se dice bailar en inglés? No, sí. You can dance. ¿Listo? Usted puede bailar. Vamos a hacerla con he. He can. Comer, Ok, he can eat. Él puede comer. Ella. She can. story, She can study. Ella puede estudiar. It can, haciendo referencia a cualquier cosa. Vamos a poner, por ejemplo, que it está haciendo referencia a un perro. Entonces digo, it can bark. It can bark. Él puede ladrar. ¿Listo? Luego tenemos we. We can, nosotros podemos. caminar, Ok, caminar se dice walk. Nosotros podemos caminar. Y luego tenemos they. They can, ellos pueden hablar, hablar. They can talk. Listo. Entonces ya tenemos sujeto por este lado, verbo por este lado y complemento por este lado. Quiere decir que todas estas oraciones que tenemos aquí están en un sentido de afirmación. Si yo quiero convertir estas oraciones que están afirmativas a oraciones negativas, ¿qué necesito hacer? después del can poner el not, Listo, perfecto. Simplemente lo que debo modificar es el verbo. Entonces, puedo utilizar can't, la forma corta, contraída, o la forma larga, que vendría siendo cannot. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas está bien, cualquiera de las dos formas es correcta. Entonces por ese lado no hay ningún problema. Si quiere usar una, bien, si quiere usar la otra, también. Cuando yo quiero hablar de preguntas, entonces decíamos que se va a seguir la estructura de verbo, sujeto sujeto, y complemento. más complemento y signo de interrogación. Signo de interrogación. En ese orden de ideas, ¿cómo podría yo transformar estas preguntas que tengo, estas oraciones que tengo acá en preguntas? ¿Cómo puedo yo preguntar que si yo puedo jugar fútbol? Sería you, No, porque es yo, porque soy yo. ¿Puedo yo jugar yo, fútbol? can, Ujú, no, puede decir I, claro, porque soy yo. Can I? and I play soccer. Perfecto. Can I play soccer? ¿Puedo yo jugar fútbol? Listo. Tenemos por aquí la otra que es they. Ellos pueden hablar. ¿Cómo hago para hacer la pregunta de ellos pueden hablar? They talk, Perfecto. Can they talk? talk, Can they talk?
Listo, por aquí tengo otra que dice, uh, por aquí tengo otra que dice, ella puede estudiar. ¿Cómo pregunto? ¿Puede ella estudiar? Can she study? Perfecto. Can she study? Can Study. she study? Listo, muy bien. Entonces ya tenemos oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas, que es básicamente los elementos que nosotros necesitamos para comunicarnos utilizando el verbo can. ¿Listo? Estas preguntas obviamente pues deben tener una respuesta. Entonces aquí yo pregunto, aquí yo tengo la siguiente pregunta. Can he play the guitar? ¿Qué estoy preguntando aquí? Uh, ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Puede tocar la guitarra? Listo, perfecto. Entonces, este tipo de preguntas que comienzan con el can son preguntas cerradas. Entonces, cuando nosotros hablamos de preguntas cerradas, nosotros hablamos de dos respuestas, de una respuesta afirmativa y una respuesta negativa. Es decir, hablamos de sí y hablamos de no. ¿Listo? Entonces cuando tenemos la pregunta, ¿Can he play the guitar? ¿Puede él tocar la guitarra? La respuesta podría ser sí, él puede, o no, él no puede. Entonces, si yo quiero responder de forma afirmativa de que sí, él puede, pues digo yes, luego voy a ubicar el sujeto de la pregunta, perdón, el sujeto de la pregunta, ¿sí? Y luego, como la respuesta es afirmativa, yes, voy a utilizar solamente el can. ¿Listo? Pero por el contrario, si la respuesta fuese negativa, pues voy a utilizar cannot o can't, de acuerdo a lo que usted pues quiera utilizar. ¿Listo? Ujú. Le hago la siguiente pregunta. Le hago la siguiente pregunta. Can can you can you speak in English? Listo. Esta es la pregunta. Can you speak in English? ¿Cuáles pudieran ser las posibles respuestas? En el momento no, entonces, ¿cómo respondo el no puedo hablar en inglés? Ok, ajá. Esa misma respuesta que la dio en español. No puedo hablar en inglés, pero en inglés. Uh, cannot. Lo primero que debemos poner es la respuesta. ¿Sí o no? Oh, sí, sí, verdad, En perdón. ese caso es no. Luego vamos a ubicar el sujeto, es decir, aquí a quién le estoy preguntando. A mí, A mí, ok, ¿cómo se dice a mí? Yo. a ver, Ay, listo. Entonces le decía yo que cuando la respuesta, perdón, la respuesta es no, la respuesta debe, el can't debe ir en negativo. Entonces aquí es donde yo digo no, I cannot I cannot. o no, I can't.
¿Listo? Cualquiera de las dos. Por el contrario, si la respuesta fuese afirmativa, si yo necesitara decir sí, yo puedo, ¿cómo sería la respuesta? Yes, I can. Yes, I can. Perfecto. Muy bien. Yes, I can. ¿Listo? Tengo por aquí otra pregunta. Entonces tengo can they visit USA? ¿Qué le estoy preguntando acá? Pueden ellos visitar Estados Unidos. Listo, perfecto. Entonces tengo dos posibles respuestas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo serían esas respuestas? Sí, sería no. Perdón. ¿Cómo fue que tú dices que primero se tiene que decir? They cannot. Lo primero No, es, que primero lo primero es la respuesta. yes. Sí. Entonces, Luego, ¿qué sigue? Después de la respuesta, ¿qué sigue? si es positivo, yes. Ajá, They ajá. can. Listo. Yes, they can. Hasta ahí voy. ¿Y si fuese negativo? Sí, ya, solo eso. Yes, they can. No, they cannot. ¿Cuál lo usa usted más? ¿Cannot o can't? Can't. Can't. Ok, perfecto. No, they can't. Listo. Vámonos con otra pregunta para reforzar un poquito más el tema de las respuestas, que siento que nos falta ahí un poquito. Sí, me enredo en eso. Pero es cuestión de práctica. Aquí no hay otra forma de hacerlo si no es practicando. Porque se da cuenta que la respuesta básicamente tiene tres palabras. La primera palabra de esas tres es sí o no. Luego va el sujeto de la pregunta. Y luego va can o can't. Can si es afirmativo, can't si es negativo. Lo único que cambia ahí básicamente es el sujeto de la pregunta, porque no siempre va a ser el mismo sujeto. Es lo único que cambia. Pero el resto, todas las respuestas son sí. Es que es más, venga, yo lo subo acá un poquito. Vea. Todas las respuestas tienen sí y no, el sujeto, y can y can't, respectivamente. Esta de acá arriba, véala. Au. Esta de acá arriba tiene sí y no, el sujeto y el can o can't según corresponda con la respuesta. ¿Listo? Es básicamente entender el sujeto de la pregunta y ya el resto es una secuencia organizacional de las palabras. Entonces yo aquí tengo esta otra pregunta que es Can we travel? Can we travel to Europe? ¿Qué le estoy preguntando? Natalie. Perdón, ¿podemos nosotros viajar a Europa? Listo, ¿podemos nosotros viajar a Europa? Listo. Tenemos dos posibles respuestas, una de sí y una de no. ¿Cómo sería la respuesta a esa pregunta? Yes, we can. Perfecto. Yes, we can. Para decir que nosotros sí podemos y para decir que no podemos. No, we cannot. No, we
O cannot. can't. Es que no sé cómo es que Cualquiera de las dos, pronunciarlo bien. aquí cualquiera de las dos es correcta, ya es la forma con la que usted se sienta más cómoda pronunciando, ¿no? Entonces usted puede decir cannot, la primera, cannot, o puede decir can't, Can't. can't. Cualquiera de las dos, ya como usted vuelve y como usted sienta más cómodo hablando. Por ejemplo, el tema de las contracciones es un tema, es algo que se usa mucho al momento de hablar inglés. Por ejemplo, yo personalmente, no uso mucho las contracciones cuando estoy hablando. Porque pues no sé, no me gusta. ¿Sí? Pero pues si alguien las usa, pues no le voy a decir, no, venga, es que yo no le entiendo porque usted está usando las cosas. No, es el estilo que usted va cogiendo para hablar o para escribir. Pero ¿Sí? tú consideras que es mejor que uno diga cannot. O sea, es como más claro a la hora de dar el mensaje. Cualquiera de las dos. No sé si me... Ahí no hay preferencia por alguna o por la otra. Yo siempre lo he dicho, por lo menos para mí es más cómodo, para mí es más cómodo hablar sin contracciones. Pero para mí, ¿sí? Porque digamos que yo tengo el tiempo de organizar la idea, de poder organizar las palabras y poder tomar el tiempo de pronunciarlas bien y evitar de pronto cualquier otra. Ya con el tiempo uno se va acostumbrando a ciertas frases. Por ejemplo, mmm, le voy a decir pues venga, se la muestro aquí, venga, se la muestro acá. Que esto yo lo aprendí aquí en Estados Unidos. Póngale cuidado. La pregunta es, what do you want to order? Esa es la pregunta. What do you want to order? What do you want to order? ¿Listo? Esa es la pregunta. Aquí en Estados Unidos, sí, con los trabajos que yo he tenido, he aprendido a pronunciar esta pregunta de esta forma. What you wanna order? What you wanna order? Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Para mí el comienzo era más fácil poderlo preguntar de esta forma. Pero con el tiempo y con la práctica me acostumbré a utilizar esta otra forma de acá. Esta yo la aprendí aquí. What you wanna order? Y esta fue la que yo empecé a utilizar. What do you want to order? Entonces es como usted se sienta más cómoda, ¿sí? A medida que usted va a ir practicando su idioma, a medida que usted va practicando su pronunciación, a medida que usted va desarrollando sus ideas, usted va a ir adquiriendo esos son los famosos modismos. Estos son los famosos modismos, que es la forma en la que usted encuentra más fácil para usted poderse comunicar, porque no para todos es lo mismo. Sí, por lo menos si yo le digo a usted por primera vez what you wanna order, lo más probable es que usted no me vaya a entender. ¿Sí? Pero si yo me tomo el tiempo y digo what do you want to order, es posible que usted me entienda. Pero entonces esos son los modismos, el estilo que coge cada persona para poder comunicarse. Entonces, si para usted es más fácil decir can't o es más fácil decir cannot, y digamos que inicialmente muchas veces las personas dicen, no, pues yo digo cannot. Digo cannot porque mentalmente ya sé cómo se escribe, mentalmente me imagino la palabra y la puedo pronunciar. Pero con el tiempo, uno se va acostumbrando siempre a ir usando las contracciones. En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, yo cannot casi no lo utilizo. O sea, lo utilizo porque pues igual lo enseño, porque existe, pero yo generalmente uso can't.
Pero digamos, ya la contracción del verbo to be de I am, que la contracción vendría siendo I'm, este I'm yo casi no lo utilizo. Yo casi siempre utilizo la forma larga, pero no quiere decir que esté mal, ¿no? Sino que es el modismo, es mi modo, es mi forma de poder hablar. Es la forma con la que me siento más cómodo para hablar, porque siento así que de pronto la otra persona me puede entender más fácil, ¿no? Porque hay muchas palabras en inglés que son palabras homófonas, que son palabras que tienen el mismo sonido. Por ejemplo, se me viene aquí a la cabeza la palabra tú, la palabra tú y la palabra tú. Todas tienen el mismo significado. Tú, tú y tú. Este primer tú se utiliza para hacer referencia a, por ejemplo, en las tarjetas de los regalos que se le pegan a los regalos, dice from, ah, from, vida, hijo de puta, hombre. From, de, to, para. Entonces, tú vendría siendo para. Luego tenemos este tú que es también. Entonces aquí es por ejemplo cuando alguien me dice que tenga un buen día, have a good day. Entonces yo le digo, you too. Usted también. Y este otro tú es del número 1, 2, 3. ¿Listo? Todas tienen la misma palabra. Entonces muchas veces las contracciones tienen sonidos similares a otras palabras. Entonces personalmente yo prefiero no usarlas para de pronto evitar ese malentendido de que yo quiera decir I'm, por ejemplo. I'm, que es la contracción de yo soy o yo estoy, con la palabra I'm, que es como objetivo. ¿Sí? Entonces la pronunciación es la misma, pero pues de acuerdo al contexto se usan diferentes. Para yo evitar de pronto ese malentendido, yo prefiero decir I am. Y I am ya no tiene ninguna relación con I'm. ¿Listo? ¿Me hago entender? Sí, claro. Ok. Entonces, bueno, retomamos aquí un poquito. Veníamos hablando de las preguntas, verbo can, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Siento que de pronto ya lo estamos manejando un poquito mejor. Y pues eso se termina de pulir con la práctica. Vamos entonces a entrar un poquito al tema de los posesivos. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de posesivos, que en inglés vendría siendo possessives, son las palabras que nosotros utilizamos para hacer referencia a que algo le pertenece a alguien. ¿Listo? Cuando yo digo eso es mío, eso es de él, eso es de ella, eso es suyo. ¿Listo? Entonces aquí nosotros vamos a hablar de dos tipos de posesivos. Primero, los adjetivos posesivos. Y luego está el apóstrofe S. ¿Listo? Son dos tipos de posesivos diferentes. Y aquí entonces yo le voy a dar a usted la opción de que escoja cuál quiere primero. Los adjetivos posesivos o el apóstrofe S. Empecemos con los posesivos. ¿Con cuál? ¿Con los adjetivos o con con los adjetivos? Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de possessive adjectives, nosotros debemos tener en cuenta los pronombres personales. ¿Listo? Los pronombres personales, usted ya me los había dicho. Son I, you, he, she, it, we. Y me falta uno aquí. Por acá, they. Listo. ¿Qué es lo que significa I? Yo, You, ustedes, he,
él, she, ella, it, uno, we nosotros, y they. ellos. Listo. Entonces, cada pronombre personal tiene su propio adjetivo posesivo. ¿Listo? Cada pronombre personal tiene su propia palabra para indicar que algo le pertenece a ese sujeto específico. Entonces, cuando el sujeto o cuando la cosa le pertenece al pronombre personal I, vamos a utilizar my. ¿Listo? Aquí es cuando digo my name is, mi nombre es. ¿De quién es el nombre? Mío. Por eso uso my. My name is, mi nombre es. Cuando el sujeto es you, cuando algo le pertenece al sujeto you, el posesivo va a ser your. Cuando el sujeto es he, el posesivo va a ser his. Cuando es she, el posesivo va a ser her. Cuando el sujeto es it, el posesivo va a ser its. Cuando es we, el posesivo va a ser our. Y cuando el sujeto es they, el posesivo va a ser their. ¿Listo? Cada pronombre personal tiene su propio adjetivo posesivo. ¿Listo? Aquí no hay forma de cruzarlos. De que porque el sujeto sea este, puede usar cualquiera. No. Cada sujeto tiene su propio pronombre personal. Por eso los puse así de forma lineal, para que nos demos cuenta que no hay forma de cómo poderlos intercalar, de cómo poderlos cambiar. No. Aquí cada pronombre personal tiene su propio adjetivo posesivo. De pronto a usted le causa curiosidad saber qué significa cada uno de ellos, pero si yo le doy a usted la traducción, nos vamos a pegar una enredada muy dura. ¿Por qué? Porque es que en inglés nosotros tenemos siete adjetivos posesivos, como los puede ver acá: my, your, his, her, its, our, their. Pero en español nosotros tenemos solamente 3. En español yo digo mi, su y nuestro. ¿Ya? En inglés yo tengo 7, pero de esos 7, 4 tienen el mismo significado. Pero aunque tengan el mismo significado, tienen diferente uso. Entonces no se los traduzco porque simplemente para no enredarnos. Ya con el paso del tiempo vamos a ir entendiendo el significado de cada una de esas palabras. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a ir aquí a esta presentación. Vamos a venir aquí a esta presentación. Listo. Entonces, vamos a analizar estas situaciones que tenemos por aquí. Tenemos esta oración que dice I'm Jack. ¿Qué significa I'm Jack? Yo soy Jack. Yo soy Jack. Listo. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál es el sujeto de la oración? I. ¿Listo? Yo soy Jack. Esta es mi mamá. Voy a utilizar la palabra my cuando el sujeto sea yo. ¿Listo? Cuando el objeto o la persona de la cual estemos hablando
le pertenezca al sujeto principal de la oración. En este caso, estamos hablando de la mamá, pero esta mamá le pertenece a alguien. Le pertenece en este caso a I, que es el sujeto principal de la oración. Entonces yo digo, yo soy Jack, I'm Jack, this is my mom. Esta es mi mamá. ¿Listo? Ahora, dice, he is a father. ¿Qué significa esta oración? He is a father. Él es un padre. This is daughter. Estamos haciendo referencia a que ella es su hija. Pero como el sujeto principal es he, la palabra que vamos a poner aquí es his. Quedaría entonces, he is a father. Él es un papá. This is his daughter. Esta es su hija. ¿Por qué utilizo his? Porque el sujeto principal de la oración es he. ¿Sí lo vemos? Sí, claro. Entonces, no es his, entonces. Exacto. Aquí el punto que yo quiero llegar y hacer mucho énfasis es que cada adjetivo posesivo tiene su propio pronombre personal. No hay forma alguna de poderlo mezclar. ¿Listo? Entonces por ese motivo yo no pondría aquí my, porque my es cuando el pronombre personal de la oración es I, pero aquí en este caso no es I, sino que es he. Por ese motivo utilizo his y no my. Tenemos esta siguiente oración. Dice, you are students. ¿Qué significa esta oración? You are students. Ustedes son estudiantes. Ustedes son estudiantes. These, ¿qué es lo que significa this? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cerca? En plural. Ajá. Estamos hablando de cerca en plural. Ajá. Entonces sería, ustedes son estudiantes. Estos son sus lapiceros. Aquí en este caso yo voy a utilizar your, aquí en este espacio, your. ¿Por qué? Porque el sujeto es you. Les digo, you are students. You es you. Exacto. Ustedes son estudiantes. Estos son sus lapiceros. ¿Listo? Siguiente. We are Nora and Sam. Nosotros somos Nora y Sam. This is cat. Este es nuestro, véalo aquí, nuestro gato. Utilizo our porque es el posesivo de we. Nosotros somos Nora y Sam. Este es nuestro gato. ¿Listo? It is a dog. It is a dog. Este es un perro. Y esta es su pelota. La pelota le pertenece al perro. Por ese motivo, utilizo its. ¿Listo? Entonces tengo it's a dog. It's its ball. Esas dos... dígame. Dale, explica que yo creo que es No. Pregúnteme. Porque está doble el it's y otra vez it's. Sí, Como... ahí era la explicación. Entonces aquí tenemos it's, ¿sí? Que es totalmente diferente
a its, que es la otra palabra. ¿Listo? Its viene siendo el posesivo del pronombre personal it, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo aquí Sí. arriba. ¿Listo? Y este otro its, con esta comita que está aquí, viene siendo la contracción entre el pronombre personal it y el verbo to be is. Entonces aquí yo estoy diciendo, este es, ¿sí? Porque tengo acá la comita, pero este no tiene comita. Este otro aquí no tiene comita. Entonces cuando no tiene la comita, es el posesivo del pronombre personal it. Pero cuando tiene la comita es porque es la contracción, es decir, la unión de dos palabras. En este caso, del pronombre personal it y del verbo to be is. ¿Listo? Sí. Ok, y vamos, ¿en dónde estamos acá? Listo. Tenemos entonces aquí la siguiente imagen. Dice, you are a girl. ¿Qué significa esto? You are a girl. Eres una chica. Tú eres una chica. It is, este es, aquí como está la comita, como está la Sí. apóstrofe, entonces no es posesión, no es posesivo, sino es la contracción de it y de is. It Este is, es. este es su vestido. Su vestido. You. ¿Listo? Porque estoy haciendo referencia a you. ¿Listo? Siguiente. Sí. She's Lily. Ella es Lily. It is her. Este es. Her car. Su carro. El carro de ella. ¿Por qué utilizo her? Porque el sujeto es she. Si aquí el sujeto fuera he en lugar de she, ¿cuál sería el posesivo que yo debería poner aquí? Is. His, muy bien, perfecto. Pero como aquí estamos hablando de she, entonces pongo her. ¿Qué significa esta oración que está acá? Toda completa. Ella es Lily. Y Ujú, este es su carro. perfecto, muy bien. Siguiente. They are pilot. ¿Cómo digo? Piloto. Como lo estaba diciendo, pilots. Pilots. They are pilots. Ellos son pilotos. This this is their. Aquí está. They are plane. Their plane. ¿Listo? Utilizo their porque el Planes. pronombre personal de la oración viene siendo they. Es they. ¿Listo? Hasta este momento, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Tengo que irmelo aprendiendo. O sea, un ejemplo, tú aquí me dijiste cuáles son los posesivos de cada pronombre. Ujú. Entonces, ¿tú consideras que yo tengo que memorizarlos? Sí, eso es memoria. Eso es memoria. Como los verbos. Porque al fin y al cabo eso se convierte en vocabulario. Entonces al convertirse en vocabulario no hay como reglas para de pronto explicar o de pronto entrar un poquito más a detalle, sino pues que simplemente es vocabulario de algo. Dame un segundo. No, ese está acá. Dame un segundo, se lo busco acá.
Ya. Listo. Venimos aquí. Y vamos entonces a analizar un poquito estas oraciones que tenemos acá. Listo. Vamos con la número 1 que dice where is classroom. ¿Sí? Sabemos que es where, ¿verdad? Nosotros no sé. No, where es una pregunta que significa ¿dónde? ¿Listo? Ok. Where es ¿dónde? Y classroom, Salón de clases. salón de clase. Listo. ¿Dónde está salón de clases? ¿Listo? Hasta ahí. Luego tenemos can't, we can't find it. Nosotros no podemos encontrarlo. ¿Listo? Esa es la situación. Alguien está diciendo, ¿dónde está salón de clase? Nosotros no podemos encontrarlo. Esa es la situación. Pregunta, ¿cuál es el sujeto de toda esta situación? El salón de clases, o sea, falta el... Estamos hablando del salón de clase. Ok, ¿dónde está salón de clases? Nosotros no podemos encontrarlo. El salón de clases viene siendo un objeto de la oración. Un objeto, un elemento. Sí, porque estamos hablando del salón de clases. En sí, el salón de clases no está desarrollando ninguna acción. Pero, si nos vamos a la siguiente parte, dice we can't find it. Nosotros no podemos encontrarlo. Entonces nosotros. Entonces es nosotros. ¿Cuál es el posesivo de we? Our. ¿Listo? Entonces aquí esta oración quedaría where is, ¿dónde está nuestro salón de clases? Nosotros no podemos encontrarlo. Tiene más sentido, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde está nuestro salón de clase? Nosotros no podemos encontrarlo. ¿Listo? Estamos hablando del sujeto we, nosotros. Estamos hablando de can't, que no podemos. Tenemos un complemento que es find it, encontrarlo. Nosotros no podemos encontrarlo. Ese no podemos encontrarlo, estamos yendo a referencia al salón de clases. Y necesitamos decir que el salón de clases nos pertenece a nosotros. Es por ese motivo que nosotros utilizamos our. ¿Por qué? Porque es el posesivo que le corresponde a we. Vámonos con la siguiente oración antes de que se termine aquí el tiempo. Y dice Susan, coma. Póngale cuidado. Susan, coma. Is that pen on the table? Lapicero en la mesa. Entonces yo le estoy diciendo a Susan, hey Susan, ¿es ese lapicero sobre la mesa? Yo necesito decirle a Susan que si ese lapicero es de ella. Entonces, ¿cuál sería el posesivo que yo debería ubicar aquí en esta oración para que la oración tenga sentido? Her. ¿Por qué her? Porque estamos hablando de Susan, es una chica, y el posesivo de she es her o no. Ok, sí, la argumentación es válida porque si es she hablamos de her, perdón, si es her hablamos de she y todo lo otro que dijo, pero el análisis de la situación
nos hizo llevar a la respuesta incorrecta, perdón. La argumentación es válida porque tienes toda la razón, pero la respuesta no es correcta. La respuesta vendría siendo your. It. Your. Your. ¿Por qué your? No, tienes que explicarme porque aquí me perdí. Sí, porque ahí va la situación, el contexto. Entonces, yo le digo a Susan, Susan, ¿is that your pen on the table? En español sería, Susan, ¿es ese su lapicero sobre la mesa? Porque yo estoy hablando con Susan, una conversación de dos personas, yo y usted, que en este caso yo estoy hablando con, es como si acá no dijera Susan, sino que dijera Natalie. Natalie, ¿es ese su lapicero sobre la mesa? Entonces, por ese motivo utilizo your y no utilizo her. ¿Por qué? Si yo utilizara her, es porque el lapicero de la mesa le pertenece a otra persona, que en ese caso sería una mujer, pero que no está dentro de la conversación de nosotros dos. ¿Me hago entender? Sí. Por ejemplo, usted y yo estamos hablando en este momento de un carro blanco que yo tengo aquí afuera. ¿Sí? Ese carro blanco es de un hombre, pongamos. Entonces yo le digo a usted, Natalie, ¿ese carro blanco es de él? Ya es una tercera persona la que está entrando a la conversación. Pero si yo le digo, Natalie, ¿ese carro blanco es suyo? Igual somos solamente dos personas en la conversación. ¿Me hago entender? Sí. Entonces yo le digo, Susan, ¿is that your pen on the table? Susan, ¿es ese su lapicero en la mesa? Sí, claro, porque están conversando personas. Vamos entonces a hacer aquí la número 6. La número 6 dice... Que no sé, tú lo tienes reducido, ¿no? No se ve bien. Lo tengo aumentado, la 6. Eso. Está aquí, la 6. Entonces dice, he forgot to write name on the test. Forgot es el pasado, es un verbo en pasado. El verbo en presente es forget. Y forget significa olvidar. Forgot en ese caso sería, conjugado con él, sería él olvidó. Ok. ¿Qué nos quiere decir esa oración? He forgot to write name on the test. Él lo olvidó, pero no sé lo demás. Write es escribir. ¿Qué significa name? Nombre. Nombre. On the Entonces, test. él olvidó escribir su nombre. Su nombre en el test. ¿Listo? ¿Cuál sería el posesivo que deberíamos escribir aquí? His. Él olvidó escribir su nombre en el test. ¿De quién es el nombre? De él. ¿Listo? Aquí ya la aplicación me está diciendo que en cualquier momentico se va a cortar. Entonces este tema pues ya queda para practicarlo un poquito más a profundidad la siguiente sesión. Exacto. Y si nos alcanza el tiempo pues metemos de una vez el otro posesivo. ¿Listo? Pero aquí lo importante no es ir a las carreras, sino ir aprendiendo paso a paso. ¿Listo? Entonces, si nos demoramos la otra sesión de ver el otro tema, no se vaya a afanar, no se vaya a preocupar, que pues igual vamos a tener más tiempo para poderlo revisar. Lo importante es que se apropie muy bien de los temas. ¿Listo? Claro. Tienes toda la razón. Muchas gracias, David. Listo, Natalie. Entonces, nos vemos. Chao. Buen día. Bueno, igualmente.